No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Estamos de vuelta. Nos quedamos en ¿qué es la educación? José. Bueno, ¿me comprendiste la pregunta? Te comprendo la pregunta. Es una inquietud que he tenido y sobre la que he pensado bastante. Yo fui profesor universitario por un tiempo largo, por 9 años, y creo que hice cosas que valieron la pena y que muchos de los que fueron mis alumnos, al verlos luego, me demuestran que sí, que hay muchas cosas y muchas herramientas que se obtienen en la educación. Sin embargo, hay un asunto de la demanda y de la oferta con relación a la educación. Hay un asunto en torno a los contenidos que se eligen para la educación, que yo entiendo que están relacionados con solo una dimensión de lo que es ser humano o de lo que es una sociedad. Así. Y esa dimensión tiene más que ver con lo productivo y con el desarrollo de capacidades para la productividad, que es algo que no es nuevo. O sea, la crítica marxista lo puso sobre la mesa. Posteriormente a eso, muchísimos pensadores y pensadoras lo han puesto sobre la mesa. Pero la educación hoy por hoy se trata de una especie de validación o de cuña, como pasa en una industria que tiene que pasar por un proceso para validarse y estar establecido como tal cosa. Sí, es como un sello. Y ese sello funciona para validar al poder que está detrás de esa educación y también al que está en la demanda, que recibe esos valores y esos activos. Pero cuando vamos a un ser humano, nos damos cuenta que es mucho más integral y mucho más abierto que eso. Mucho pero también, más vasto. Claro. Exacto, pero también mucho más amplio, mucho más lleno de posibilidades. Entonces, ahí hay un cuestionante. O sea, yo particularmente me formé en la carrera de Derecho y estudié luego Comunicación Estratégica, que son 2 herramientas que para mí son magníficas. El Derecho nunca me gustó para ejercerlo, pero me da una mirada de cómo funciona el sistema. La Comunicación Estratégica es una herramienta que me permitió combinar y me ha permitido combinar, claro, pensar, escribir totalmente y ponerlo a disposición de cosas útiles para mantener a mi hijo, para mantenerme a mí, para poder estar en el mundo que me rodea. Sin embargo, más allá de eso, tú te das cuenta que tanto la racionalidad como las lógicas profesionales no están ni siquiera en el 15% de lo que es un ser humano. Y sin embargo, el mundo funciona para que nosotros seamos eso en 100%. Y cuando no lo eres, te castiga. Y bueno, un poco de eso va también OPSIT. O sea, estoy haciendo una mirada, una reflexión crítica sobre las lógicas del poder en lo cotidiano y esas lógicas cómo se fueron fundamentando en el tiempo para construir un modelo de sociedad y un modelo de relaciones de poder entre las personas que está totalmente impactado por la necesidad de producir, extraer, para convertir en riqueza y para convertir en formas de intercambio de consumo. ¿Tú crees que hay una parte del mundo que está despierto y otro que está dormido? O sea, otro que responde a esa productividad de la que tú hablas y son manejados como títeres, porque yo no estoy hablando de superioridad ni de nada de eso. De lo que estoy hablando es de una parte de la población que sí se está cuestionando, que sí va como despertándose en términos de conciencia y que dice, ven acá, pero, o sea, vamos a tratar de entender qué es esto, qué yo hago aquí, o sea, que de ahí nace la filosofía. O sea, la filosofía nace de la duda. Claramente. Pero hay otra parte que va como en automático porque, no sé, porque uno asume responsabilidades, porque hay que pagar factura, porque hay que seguir adelante. Es como si no se pudiera convivir ambas cosas. Yo no lo podría ver con esa mirada dualista, porque entiendo, no, por eso te pregunto. Entiendo que no es rotundamente de un modo o de otro. O sea, sí realmente en la maquinaria que controla el mundo, que entiendo que no es intencionada, no es un plan macabro como piensan los... Exacto, no es una conspiración. O sea, no es una conspiración. Tú no entiendes que hay una élite. Es un flujo de símbolos que hemos estado compartiendo durante muchísimo tiempo y que lo que ayer era el fémur para darle al otro salvaje que quería quitarme el espacio en el río que había conseguido, hoy es un misil. Una búsqueda de... No, y lo llevo a lo más sublime, porque el misil ha estado presente durante todo el tiempo, pero el misil es como lo exponencial del diario vivir, de, por ejemplo, buscar respeto en la forma en que vestimos. O
sea, tengo amigos que, por ejemplo, tienen una forma de vestir que son rechazados desde que entran, se fueron del país porque no pueden, pero son rechazados desde que entran al aeropuerto, pues, maltratados inmediatamente, porque importa cómo tú vistes, importa en qué tú andas, en qué vehículo te mueves, dónde tú vives. Todos esos símbolos de exclusión buscan que el poder social se convierta en una pirámide, y esa pirámide va llevando a la base de cada vez más personas todo el tiempo. Y esa pirámide no nos damos cuenta que la construimos nosotros mismos. No la construye Luis Abinader, Danilo, no que la construye quien está en la cima por casualidad o porque buscó estar ahí, ni mucho menos quienes están encima de ellos, porque en realidad los operadores políticos son parte de una maquinaria mayor que probablemente ni siquiera están conscientes de eso. Interesante, porque tú me estás diciendo eso, por ejemplo, de tus amigos, y lo veo en lo que decías de dejarme ser, y en cómo todo está etiquetado. O sea, todo tiene que responder a un patrón específico, a un imaginario, como tú dices. Y de repente, tú un día te despiertas y amanece un titular de que una persona descuartizó a otra en Piantini. Entonces tú ves a la gente y tú lees los comentarios. Pero que un blanquito. Pero que no encaja en el perfil. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Claramente. O sea, es como increíble como la realidad te pincha esa burbuja colectiva en la que vivimos. Pero que además, el trasfondo de todo lo que dices es que eso no está tan lejos de lo que uno cree. O sea, la gente puede separarse. Como qué monstruo. Bueno, pero tú sabes que tú tienes oscuridad dentro de ti. ¿Entiendes a lo que voy? Totalmente. Porque mientras él estaba haciendo eso en un apartamento, en los otros apartamentos estaban pasando otras cosas. ¿Tú me entiendes? Y nadie olió sangre, nadie escuchó un grito. O sea, es muy cercano. Pero es muy cercano más allá. Tú tienes oscuridad. Tú también formas parte de eso. Sí, en realidad ya esos son fenómenos que entrar en ellos casuísticamente es casi hasta llevarnos a una depresión. Pero lo que sucede en sociedad son una serie de flujos y patrones que no sabemos para dónde nos llevan, y al final tienen que ver con cosas muy simples. O sea, como para yo gustarle a una chica, tengo que tener ciertos elementos. Eso es una presión que unos reciben de un modo y otros de otro. Ahí está el que ha tenido violencias muy pequeñas durante toda su vida y sale asesino en serie, por ejemplo. Y así sucede, pero cuando tú vas a la historia, por ejemplo, el cine o la literatura los ha presentado bastante claramente, lo que hay no son gente que se crió comiendo personas, ¿no? Exacto. Son pequeña violencia de un papá o de una mamá. Sí, a eso es que voy, José. O sea, que el trasfondo, la profundidad de lo que tú estás diciendo es interesante porque no es tan lejos como la gente lo ve. O sea, a mí, yo llegando para acá, a mí me insultaron ahí en Twitter, ¿entiendes? Y yo digo, ¿pero qué es lo que le pasa a la gente? O sea, y alguien lo escribió el insulto. Sí. O sea, y esa persona... O sea, yo puedo como desasociarme, pero yo también puedo ver que si yo tuviera en otro momento de mi vida o con otro nivel de conciencia, yo lo hubiese insultado para atrás. Yo entro en ese juego porque son pequeñas cositas. O sea, no es algo de la noche a la mañana, de la nada. Es como tú dices. O sea, sí. Lo que quiero saber es a lo que voy. En esta búsqueda de esta historia, en tu búsqueda personal de encontrar respuestas o encontrar la vida, ¿de qué se trata? La violencia. ¿Cómo surge la violencia? Sí, o sea, la violencia está en que, para empezar, en mi familia hubo experiencias relativas a la dictadura que fueron muy traumáticas, pero también eso es un elemento que tú puedes observar en familias que no lo consideran como un trauma o que no vivieron los hechos horrendos, pero sí vivieron las violencias de la dictadura y las transmitieron al espacio familiar. Hay una frase que me parece que es de un dramaturgo francés que habla de el espacio familiar que
que aplasta, el resplandor del espacio familiar que aplasta todas las libertades o algo por el estilo. No tengo ahora mismo la frase como es, pero nosotros fuimos criados por generaciones que al mismo tiempo se criaron en un espacio muy hostil. Y eso son cosas que se van reproduciendo, se van liberando, pero también se van reproduciendo. Y van construyendo, pero también se van deconstruyendo. Y yo pasé por un montón de violencia en un periodo que tomé unas decisiones públicas que entendí que en ese momento eran las convenientes. Recibí mucha violencia en colectivo, muchas veces a través de las redes sociales, pero también en persona. Que yo no estaba dispuesto, porque además yo lo que hice y lo que decidí lo hacía desde un lugar de altruismo, desde un lugar probablemente de ingenuidad, pero desde un lugar donde lo que yo quería era que mi cosmovisión, o sea, lo que yo entendía que era el mundo que me rodeaba, podía moverse más hacia donde yo entendía. Y lo que recibí para atrás era, porque además era desde un lugar de fanatismo puro, que está muy de moda hoy. Y cuando lo recibí, no estaba preparado emocionalmente para recibirlo. Y lo que hizo mi ser fue procesarlo y salir de ello por otro lado. O sea, en vez de yo profundizar y volverme más duro, más inhumano y responder y reaccionar, que en algún momento lo hice, lo que hice fue, en vez de irme a una cabina a tirar mi odio, lo que hice fue recogerme y tratar de entender por qué sucedía eso, que ya era parte de mi camino, porque yo me metí en política a los 17 años porque me interesaba saber y ver qué era eso que había hecho que mi abuelo estuviera en la 40 y el 9 recibiendo torturas, qué era eso que hacía que una serie de personas pudiera decidir sobre otras y por qué. Y bueno, esa búsqueda devino en otra cosa, afortunadamente, pienso yo, porque estoy generando mucho más valor de lo que podría ser en una burocracia, por ejemplo. José Carlos, ¿se llega al poder a través de la violencia, históricamente? El poder es una violencia simbólica, sublimada, pero es una violencia. Eso es una de mis lecturas a través del tiempo. Yo creo que el poder es formas de violencia que se conjugan y que coinciden. Sean violencias económicas, sean violencias culturales, sean violencias sociales, sean violencias simbólicas, sean violencias interpersonales o incluso privadas, porque para tú desear dirigir los destinos de 10 millones de personas, tú tienes que tener ciertas formas de verte a ti mismo que no deberían ser normales ni naturales. Bueno, en ese sentido, vámonos a la última pausa y cuando regresemos, yo te voy a dar nombres y tú me vas a decir lo que tú piensas, porque tengo que sacarte de esa cabecita, tengo que sacar. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.